Insuficiencia renal. Vamos a ver en este video así de lectura rápida y estudio express. Lesión renal aguda, tengo que corregir porque ya no se dice insuficiencia renal porque no está insuficiente el riñón, sino está en una lesión, está en una injuria. Y pues la enfermedad renal crónica, que ya estamos hablando de una insuficiencia renal. Entonces, la lesión renal aguda se va a definir como por los estadios de la UCI que corresponden al aumento de la mortalidad y permanencia en el hospital, como estadio 1, 2 y 3. Entonces tenemos aquí 1, 2 y 3. ¿Cómo definimos el aquí 1? Con una creatinina mayor a 0.3, que aumente más de 0.3 miligramos de cilitro en 2 días, o aumente más del 50% de la creatinina basal, o que haya una diuresis menor al 0.5 cc kilo hora durante más de 6 horas. ¿Por qué? Porque la diuresis normal, la euresis, es de 0.5 cc kilo hora. Entonces, si ya disminuye de eso, ya estamos hablando de que hay una lesión renal. El estadio 2 aumenta de 2 a 3 veces el valor basal de la creatinina en 7 días, o tiene una diuresis menor al 0.5 cc kilo hora, pero más de durante 12 horas. Entonces, básicamente esto lo vamos viendo por tiempo, ¿verdad? En la estadio 1 y 2, la diferencia, si lo clasificamos por diuresis, es tiempo. Si lleva 6 horas o si lleva más de 12 horas, ya estamos hablando de estadio 1 o 2. El estadio 3 es que aumenta 3 veces el valor basal en los 7 días, el de la creatinina, o hay una diuresis menor al 0.3 cc kilo hora durante más de 24 horas, o hay una anuria mayor de 12 horas, o hay una creatinina arriba de 4. Ya con eso nosotros podemos clasificar la lesión renal en la que se encuentra el paciente. No se puede estimar la tasa de filtrado glomerular usando la creatinina cuando haya una IRA o cuando haya un cambio de creatinina, si precisa el estado de equilibrio. Acá no hablamos de tasa de filtrado, sino hablamos del estadio. Estudio. ¿Cómo va a estar el paciente? La anamnesis y la exploración física. Pues pueden haber fármacos, contrastes o algún nefrotóxico, ¿verdad? Que haya una disminución en la ingesta oral y que por eso haya menor flujo a nivel renal, que haya hipotensión, alguna infección, sepsis, traumatismo, mialgia, hiperplasia prostática benigna, que haga retención, ¿verdad? Y entonces haya un reflujo vesicoureteral, buscar alguna causa en 24 a 48 horas antes del aumento de la creatinina, los signos vitales, el ver el estado volumétrico del paciente, ¿verdad? Puede estar en deshidratación y entonces no hay buena volemia. La valoración de la orina, pues vamos a ver la diuresis, es importantísimo manejar ingesta discreta de orina, el análisis de orina, el sedimento, los electrolitos y la osmolalidad para poder clasificar la lesión, para poder clasificar este problema. La excreción fraccional de sodio es el FENA. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el FENA y para qué nos sirve? El FENA necesitamos hacer una química sérica y una química en orina pidiendo sodio y creatinina en ambas químicas, tanto sérica como urinaria. Entonces vamos a hacer una división, una relación entre la orina, entre el sodio urinario partido el sodio plasmático y esto dividido el sodio, la creatinina urinaria partido la creatinina plasmática. Y en caso de diuréticos, entonces se usa con BUN. Entonces acá, pues básicamente esta es la relación que se hace. La ecografía o tomografía renal. ¿Para qué se hace? Para descubrir si hay alguna obstrucción, atrofia cortical y nefropatía crónica. Entonces aquí ya lo hacemos para descartar, ¿verdad? Tal vez no sabemos si nuestro paciente antes no tenemos una creatinina basal en donde poder decir antes no estaba en falla renal. Y entonces decimos, bueno, quizá ya tiene cambios en relación córtico-medular en riñón. Para eso necesitamos el ultrasonido para poder ya definir de que no estamos con cambios, que no es algo crónico. O bien encontrar que de repente pues mi paciente tiene una hiperplasia prostática, ¿verdad? Que está con reflujo vesicoureteral, que tiene hidroureter, hidronefrosis o lo que sea, y entonces ya nuestra lesión renal es por una causa postrenal, que vamos a ver más adelante, supongo. Aquí está explicado. Va. Serología. Si estuviera indicada para valorar una enfermedad glomerular. La biopsia renal con una microscopía óptica y microscopía electrónica, si la etiología no está clara, como por ejemplo si hay proteinuria o hay hematuria,
Hay contraindicaciones relativas para eso, como una antígeno prostático específico mayor de 150, una relacionada a AINE o uso de anticoagulantes en cirrosis. Hay que considerar la desmopresina si hay una tasa de filtrado glomerular menor del 45%. Entonces acá vamos a tener etiología y diagnóstico de la insuficiencia renal aguda, que es la lesión renal aguda, ¿verdad? Tenemos prerrenal, intrínseca o renal y postrenal. Entonces, para la prerrenal tenemos, ¿por qué hay una lesión renal prerrenal? O sea, una lesión aguda prerrenal, porque no le está llegando el suficiente volumen al riñón, ¿verdad? Entonces hay una disminución del volumen arterial eficaz. ¿Y por qué podría haber disminución del volumen arterial eficaz si mi paciente está en una hipovolemia? Si hay disminución de la presión oncótica. ¿En qué pacientes? Por ejemplo, cirróticos, nefróticos, que están perdiendo albúmina, ¿verdad? Que están perdiendo proteínas, que hubiese vasodilatación, como por ejemplo en un paciente que esté con sepsis, que disminuya el gasto cardíaco en un paciente con insuficiencia cardíaca, que hayan cambios en la perfusión renal local, como por AINES o IECAS, que uso de contrastes IV, inhibidores de la calcineurina, algún síndrome hepatorrenal, hipercalcemia, ¿verdad? Que hay allá en grandes vasos, una vasculitis, disección, síndrome compartimental, abdominal por renal o compresión, una vasculitis. Ahora bien, ¿qué vamos a ver? Los índices. Aquí vamos a sacar el FENA. Acá es donde se usa el FENA. Entonces, no hay alteraciones importantes. Puede haber cilindros y halinos transparentes en una orina. El FENA en este caso es menor al 1%. La relación que habíamos visto anteriormente, que se hacía con sodio y creatinina, es menor al 1%. Y entonces ya podemos decir, es prerrenal. Y la relación BUN-creatinina es mayor al 20%. Y si utilizamos el de BUN, es menor al 35%. Ahora, si fuera intrínseca, si fuera renal, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que nuestro paciente está con una necrosis tubular aguda. Puede estar con una necrosis tubular aguda, por una nefritis intersticial aguda, por lesión a pequeños vasos, por una glomerulonefritis, ¿verdad? Es netamente en el riñón. Entonces, una necrosis tubular aguda puede darse si estamos hablando de necrosis, hubo isquemia, ¿verdad? Entonces, una isquemia grave por sepsis, por ejemplo, toxinas de fármacos, de pigmentos, de cristales. Entonces, ¿qué fármacos nos pueden dar una necrosis tubular aguda? Vancomicina, cisplatino, foscarnet, el almidón, pentamidina, anfotericina, tenofovir. Entonces es importante en los pacientes que están con antirretrovirales, ¿verdad? Los pigmentos, como por ejemplo la hemoglobina, la mioglobina. Por eso cuando un paciente está en rhabdomiólisis hay necrosis tubular aguda, ¿verdad? Que haya monoclonal como cadenas ligeras de inmunoglobulinas, que hayan cristales de ácido úrico, de aciclovir, metronidazol, imidavir. Aquí en este caso los laboratorios pueden tener cilindros turbios, granulares, pigmentados, marrones, en más o menos el 75% de los casos. Puede haber aumento de eritrocitos y proteínas por la lesión tubular, porque aquí ya decimos que el filtrado está teniendo un problema, y si hay problemas en el filtrado, van a haber eritros y proteínas. El FENA va a ser mayor al 2%, entonces aquí no se cumple que sea prerrenal. Y la relación BUN-creatinina es menor al 20%, a diferencia pues en un estado prerrenal. La nefritis intersticial aguda, o sea, acá estamos hablando de una inflamación, ¿verdad? De la nefrona en el espacio intersticial. Aquí puede ser por una alergia, por una infección, algo infiltrativo o algo autoinmune. Entonces, si fuera alérgica, puede ser por betalactámicos, sulfamidas, AINES o inhibidores de bomba. Si fuera una infección, puede ser por una pielonefritis, legionela, TB, leptospirosis. Y si fuera infiltrativa por sarcoidosis, linfoma o leucemia, y una autoinmunitaria por Jorgen o un síndrome NTIU o IgG4 o lupus. ¿Cómo vamos a encontrar? ¿Qué vamos a encontrar acá? Estamos hablando de inflamación, ¿verdad? Nefritis, acá hay inflamación.
Entonces, si hay inflamación, hay células inflamatorias. Entonces, en la orina, nuestra orina va a tener leucocitos, va a tener piuria, ¿verdad? Va a tener cilindros leucocitarios, pueden haber eritrocitos con un urocultivo negativo. Esto es importante. Entonces, hay aumento de eosinófilos en la orina y de linfocitos en el caso del uso de AINES y de eosinófilos si hubiesen antibióticos. Entonces, mi paciente va a tener aumento de la creatinina sérica, va a tener disminución de la diuresis. Le hacemos una orina, tiene piuria, no tiene clínica de ito, le hacemos un uro y está estéril, entonces estamos pensando en una injuria renal aguda intrínseca por una nefritis intersticial aguda y a investigar qué es lo que le está pasando, ¿verdad? Buscar medicamentos que le pueden estar generando la lesión. Puede haber también una lesión en pequeños vasos con émbolos de colesterol, microangiopatía trombocítica, trombótica, coagulación intravascular diseminada, un shock atípico, preeclampsia, un SAF, hipertensión arterial maligna, una crisis renal esclerodérmica. Entonces acá es a pequeños vasos, ¿verdad? Aquí, si es una lesión a pequeños vasos, pueden haber eritrocitos y eosinófilos en la orina en caso de émbolos de colesterol. Entonces ya nos dimos cuenta que los eosinófilos pueden aparecer por émbolos de colesterol y pueden aparecer por antibióticos. La glomerulonefritis, aquí en este caso pues pueden haber eritrocitos dismórficos y cilindros de eritrocitos, que es uno de los criterios de la glomerulonefritis, que es la hematuria, ¿verdad? Y también entonces vamos a tener que puede ser por algo postrenal. ¿Qué pasa acá? Acá significa que sí hay buen volumen, el riñón está funcionando bien, pero hay algo que no deja que se esté orinando bien y hay algo que hace que la orina que se está formando en el riñón normalmente se regrese desde la vejiga, pase por el uréter, regrese al riñón y le genere un daño. Esto le puede generar al uréter una hidroureter o si llega hasta el riñón, hidronefrosis que le genera esta lesión. Entonces acá podemos tener un cuello vesical por una hiperplasia prostática benigna, cáncer de próstata, vejiga neurógena, fármacos anticolinérgicos, todo aquello que hace que haya reflujo, ¿verdad? Vesicoureteral. Eso puede ser vesical. Si fuera ureteral, estamos hablando de que puede ser bilateral o unilateral. En caso de un riñón único, puede haber una neoplasia maligna, una linfadenopatía, fibrosis retroperitoneal o nefrolitis. En este caso, nuestro sedimento está sin alteraciones importantes porque no es como que nuestro filtrado esté fallando, sino que es ya después. Pueden haber eritrocitos, leucocitos, cristales no dismórficos. ¿Cómo vamos a tratar nuestra lesión? Bueno, pues depende de cómo la vamos a clasificar, si es prerrenal, intrínseca o postrenal. Entonces, si fuera prerrenal, estamos diciendo que nos falta líquido. Entonces vamos a darle líquidos, ¿sí? Líquidos intravenosos isotónicos que se pueden ir balanceando con albúmina, puede ayudar a los cristaloides equilibrados en la UCI. Hay que evitar las agresiones nefrotóxicas. Entonces, si mi paciente tiene algún tratamiento que sea nefrotóxico, pues omitirlo, cambiarlo, quitarlo. Entonces hay que revisar las dosis de los fármacos que se eliminan por vía renal y ver si están redosificados como debe de ser. Se optimiza la hemodinamia, tanto con la presión arterial media como con el gasto cardíaco, y se mantiene la eubolemia. No hay ningún efecto beneficioso de la dopamina, ni de diuréticos o manitol, sino que lo que más se recomienda pues es el hidratar con agüita. Tratamiento de las complicaciones. Bueno, puede tardarse más o menos de 1 a 3 semanas en recuperarse de una nefritis, de una necrosis tubular aguda. Y entonces hay que anticipar la sobrecarga de volumen, aumentar el potasio y tener cuidado con la acidosis, ¿verdad? Los episodios de iras aumentan el riesgo de progresión a una enfermedad renal crónica. Si estamos teniendo iras a repetición, podemos echarnos el riñón a largo plazo, incluso después de la recuperación. Las indicaciones para una diálisis de urgencia cuando la afección es resistente al tratamiento convencional sería una acidosis, una alteración ácido-básica, ¿verdad? Una acidemia resistente al tratamiento, un trastorno hidroelectrolítico por hipercalemia, hipercalcemia, hiperfosfatemia, un síndrome de lisis tumoral igual refractaria al tratamiento, intoxicaciones, por ejemplo, con
que esté indicado para metanol, etilenglicol, metformina, litio, ácido valproico, salicilatos, barbitúricos, teofilina, talio. También considerar para carbamazepina, paracetamol, digoxina, también administrarse antidigoxina y dabigatran. También administrarse la hidaruzumab. Si hubiese sobrecarga, entonces hacer una hipervolemia resistente, que haría hipoxemia, ¿verdad? Entonces acá, si el paciente estuviera sobrecargado, si estuviera de mago pulmón, si estuviera con anasarca o en una insuficiencia cardíaca congestiva, los pacientes que estén con uremia, que les puede dar pericarditis, encefalopatías, hemorragias por la misma uremia. Entonces, estos son datos específicos, ¿verdad? No hay beneficio sobre la mortalidad por iniciar precozmente el tratamiento sustitutivo renal. Ahora, específico para la enfermedad. Si hubiese una nefritis intersticial aguda, estamos hablando de inflamación, habitualmente es inducido por fármacos beta-lactámicos, sulfasaines, inhibidores de bomba, quinolonas, enlopurinol. Entonces, si se sospecha, suspender rápidamente el fármaco nocivo, considerar los esteroides tempranos en 7 días del tratamiento. Si hubiese un síndrome cardiorrenal, entonces la fisiopatología multifocal incluye disminuir el gasto cardíaco, aumentar la congestión venosa renal y aumentar la secreción de renina-angiotensina-aldosterona. Si fuera bidireccional por una insuficiencia cardíaca aguda que estuviera generando una ira o una ira oligúrica que pueda empeorar la insuficiencia cardíaca. El tratamiento serían diuréticos de asa intravenosos con una derivación del edema intestinal. No hay diferencia entre las dosis elevadas frente a dosis bajas y el bolo frente a gotas. No hay beneficio clínico con dopa, necitinidina o ultrafiltración. Entonces, en este caso, en los síndromes cardiorrenales son los diuréticos de asa. El pronóstico es que en el 7% aumenta la mortalidad asociada a 10 mililitros de minuto de la tasa de filtrado glomerular. La insuficiencia renal aguda inducida por contraste, en este caso los factores de riesgo serían una enfermedad renal crónica, diabetes mellitus, una insuficiencia cardíaca congestiva, la edad, hipotensión, aumento de volumen del contraste. En este caso, pues la ira en 24-48 horas de exposición al contraste se eleva en 3 a 5 días, se resuelve en 7 a 10 días, si no se resuelve, considerar los émbolos de colesterol u otra etiología. La prevención consiste cuando la tasa de filtrado glomerular es menor a 60, especialmente si tuviese proteinuria, si fuese diabético o que estuviera en hipotensión. Los líquidos isotónicos IV dan datos variables, pero pueden ser útiles si el riesgo es alto. No se observa beneficio con el bicarbonato de sodio sobre el cloruro de sodio. Los pacientes ambulatorios con 3 cc kilo hora por una hora antes y luego a 1.5 cc kilo hora por 6 horas después. Los pacientes ingresados, al contrario, están a 1 cc kilo hora por 6 a 12 horas antes y durante 6 a 12 horas después del procedimiento. O sea, hay que como que profiláctico, ¿verdad? Posponer los YECAs, los AINES, los diuréticos, minimizar el volumen del contraste y utilizar contraste isosmolar, perdón. No se ha demostrado el beneficio del ANAC ni del TSR preventivo. Y hay una fibrosis sistémica nefrótica con fibrosis de la piel, articulaciones, ojos y órganos internos de 2 a 4 semanas después de la exposición en pacientes con insuficiencia renal crónica. Se aconseja la hemodiálisis después de gadolinio, aunque los datos son limitados. En una nefropatía diabética por un síndrome hepatorrenal, se puede iniciar albúmina y vasopresores, como por ejemplo norepinefrina, terlipresina, algunocrótido o midodrina. Las enfermedades obstructivas se pueden diagnosticar con pruebas de imagen con ecografía renal. Si es indiferenciado, se puede hacer un ataque de abdomen o pelvis y se sospecha nefrolitiasis. El tratamiento es ponerle pues una sonda Foley si estuviera con una nefrosto por uretra frente a percutánea. Si es por encima de los uretes, sería mejor pues como en, por ejemplo, una litiasis o ureterolitiasis, y el uso de tamsulosina o finastedrina, ¿verdad? Dependiendo de la próstata. Después de la descompresión, tiene riesgo de diuresis posobstructiva, entonces se tiene que reponer media diuresis con solución salina y media normal. En una cistitis hemorrágica por cambios rápidos en el tamaño de los vasos de la vejiga, hay que evitar descomprimir lentamente.
La poliquistosis renal fundamentalmente es por mutaciones de la AD, PKD1 y la PKD2 con quistes renales. Hay una nefropatía terminal del inicio más temprano con una PKD1 en el 85% de los casos. El tratamiento es hidratación, una dieta hiposódica. El tolvaptan reduce la disminución de la tasa de filtrado glomerular y un cribado genético familiar. Pero esto ya es como un diagnóstico muy, muy específico, ¿verdad? Si estuviese mi paciente en rhabdomiólisis, en este caso, pues la lesión oxidante inducida por la mioglobina hace una vasoconstricción y una precipitación de la mioglobina prerrenal y eso hace una extravasación. Entonces puede causar disminución del calcio, aumento del potasio y aumento del fosfato. El diagnóstico es con un ácido úrico positivo para hemos, pero cero eritrocitos, es decir, mioglobinuria, ¿verdad? El riesgo de la lesión renal cuando un CK está arriba de 20.000 y una valoración de riesgo de rhabdomiólisis y mortalidad. La reanimación agresiva con líquidos intravenosos con ajuste para lograr una diuresis aproximada de 3 a 6 kilos. Si el pH urinario es menor a 6.5, se puede considerar bicarbonato de sodio. Si el potasio y el calcio están, es como para monitorizarlos frecuentemente y monitorizar síndrome compartimental. La crisis renal en la esclerodermia, pues para una esclerodermia cutánea difusa es un 5-20% con estrechamiento en los vasos renales y los síntomas son insuficiencia renal, hipertensión grave, encefalopatía y el tratamiento es con yecas para controlar la presión. Y si fuese microangiopatía trombótica, pues también podría ser una lesión renal.
Si quiere empieza Jorge, porque yo entiendo que usted está cansadito también y pues bueno, ni modo, ya se les avisó en el chat si no se han podido unir, pues qué vamos a hacer o prefieren esperar un rato más. Por mí podemos esperar otros 5 minutos. ¿Seguro? Sí. Ok, esperemos otros 5 entonces. Ya estoy en clase. Pero estoy por bajar porque tengo 13%. Ay, ustedes solo se están oyéndome. ¿Y si me queda ejercicio? Haz ejercicio.